La canción Golden de Hunter X de la película K-Pop Demon Hunters ha ganado un Oscar como Mejor Canción Original y hoy vamos a escucharla y analizarla musicalmente para ver si merecía ganar ese premio o no. La canción dice de la siguiente manera. Demons have always haunted our world, stealing our souls and... Bueno, parece que tiene una introducción tremendamente épica. No recuerdo que tuviera esta introducción en la versión original, pero bueno, como es la presentación para los Oscars, seguramente hayan hecho toda esta dramatización, esta parafernalia, justamente para darle más intensidad a la cuestión. Espero que sea en vivo y no que sea playback. Born with voices that could drive back the darkness. Our music ignites the soul. Lo que sí me parece interesante de la propuesta es que básicamente la música es la que permite cazar a los demonios, pero algo que habíamos visto en el otro análisis que hicimos en su momento muy por encima es que no me sonaba a K-Pop. De hecho, el título de la película es K-Pop Demon Hunters y cuando escuchás esta canción, que es la más conocida, la que tuvo, creo que fue la canción o la película más vista de toda la historia de Netflix, si no me equivoco, o al menos del cine en general en el primer tiempo. Cualquier información adicional es más que bienvenida debajo en los comentarios, pero la película no me sonaba a K-Pop, sí a pop, pero no a K-Pop, es decir, no a pop coreano original. Y esta parte súper épica no recuerdo bajo ningún punto de vista que estuviera en la otra versión, por ahí le estoy pifiando porque hace mucho que escuché la versión original, pero la versión original está en sol mayor y esta parte está, que suena súper épica, está en otra tonalidad completamente, pero que hace que suene más brillante. Y fíjate que los coros son quizás la marca registrada de esta canción y tiene mucho sentido que haya ganado por esto, porque suena muy épico. Y fíjate cómo van generando tensión justamente con la utilización de los coros, que es algo que culturalmente y simbólicamente tenemos muy relacionado a lo religioso muchas veces, ¿no? O a grandes coros implica una gran masa sonora y genera, en principio, un gran impacto en cualquiera que lo escuche, independientemente de que te guste el tipo de música o no. Después probablemente se ponga más electrónico cuando arranquen las tres cantantes a cantar, valga la redundancia, que de hecho una de ellas, si mal no recuerdo, se llama Ejae y que hemos hecho un análisis de la misma por acá arriba, o en la descripción vas a tener ese video análisis donde canta maravillosamente bien. De hecho, las tres cantantes, que son los tres avatares que vemos en pantalla, lo hacen muy pero muy bien. Raisa. Ahora sí estamos escuchando la introducción original de la canción y vamos a ver si lo hacen en la tonalidad original o se han trasladado, porque yo lo tenía como que estábamos en sol mayor, pero esto no parece estar en esa tonalidad. Que es algo que no suele ocurrir, porque una canción tiene que quedarse en el mismo lugar en el que fue hecha, básicamente para que uno pueda recordarla lo más posible y porque uno la va a cantar habitualmente en esa misma tonalidad, por más que no seas cantante. Es raro esto que está pasando, o quizás tengo muy mala memoria, pero estamos en si mayor efectivamente, es decir, lo que estaba pasando antes con el coro era efectivamente la tonalidad en la que estábamos, porque si mayor, fa sostenido mayor, do sostenido mayor, re sostenido menor, es decir, está corrido mucho, o puede ser que estuviera en do mayor. No, estaba en sol mayor, es decir, lo trasladaron una tercera mayor hacia arriba o una sexta menor hacia abajo, es decir, muchísimo. Salvo que lo estuviera recordando muy mal, ¿no? Pero bueno, avancemos. Qué gran salto vocal que tiene esta muchacha. Fíjate cómo pasa de esa zona grave hacia arriba y abre tremendamente con esa voz maravillosa que tiene. Cualquier otra recomendación al respecto de la música de esta película o de estas cantantes en particular es más que bienvenida debajo en los comentarios. Una de las cosas por las cuales digo que esto no me suena a K-Pop es que, ok, tiene algunos elementos como que cantan en inglés, no han cantado en coreano, entiendo que también para tener más proyección internacional,
pero digo que no es K-pop sobre todo por cómo está producida musicalmente la canción. Porque si algo caracteriza al K-pop es que muchas veces es un conjunto de retazos de estilos musicales. Hay música urbana contemporánea, música electrónica, como lo que estamos escuchando ahora, pop en general, ocasionalmente rock, música cinematográfica. Esta canción es como mucho más derecha, es mucho más pop occidental porque de hecho siempre va a estar rondando por los mismos acordes, no va a haber ningún cambio exabrupto en el medio, pero bueno, es como fue hecha la canción y parece que eso le ha dado un Oscar. Para mí ganaron el Oscar por el estribillo, por esta parte que es el puente que va adentrándonos al estribillo y que después explota todo. Y como siempre te recomiendo que utilices auriculares para tener una experiencia más inmersiva sobre lo que estamos escuchando, porque si le prestas atención en esta parte donde la voz aguda queda prácticamente desnuda, de fondo se escucha un bajo sintético, boom, 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 que está moviéndose muy interesantemente. Hay que reconocer que es uno de los estribillos más pegadizos de los que tengo memoria. La escuché pocas veces la canción y se me pegó enseguida. Así que también esta suerte de gancho o hook que tiene el estribillo, entiendo que ha colaborado con que la película haya tenido éxito también. Porque fíjate que es una película, no la vi, pero por lo que tengo entendido, centrada en que la música es la que posibilita capturar a los demonios o cazarlos, básicamente. Pero es gracias a esta canción y a algunas otras que han aparecido en la película que la misma ha tenido tanto significado, sobre todo para un público tan juvenil que entiendo es el que más ha visto esta película. Así que, si me estoy equivocando o cualquier cosa, corregime debajo en los comentarios. Y lo interesante de esta parte es que está construida por estamentos, por escalones. Fíjate cómo la melodía va de las cantantes, por supuesto, de menos a más, hasta que la tercera vez que hacen esa subida escalonada, rompe absolutamente con las notas más agudas, que encima están por acá arriba, es decir, cantan muy agudo y cantan muy bien, no probablemente tengan autotune ni cualquier otro tipo de plugin que se pone en producción musical para emparejar las voces, que suenen más redondeadas y que la mezcla y el máster final suenen perfectamente bien, pero eso no quiere decir bajo ningún punto de vista de que ellas no estén cantando originalmente y muy bien. Es maravilloso. Debo reconocer que es una canción que me genera mucho atractivo, que me gusta. Como te dije antes, cualquier otra recomendación al respecto es más que bienvenida debajo en los comentarios. Y si te interesa escuchar más en profundidad o aprender cómo hacerlo directamente, esta clase de canciones o cualquier otra canción que te guste, he preparado una guía gratuita que se llama Cómo escuchar música como un compositor, que vas a poder descargártela gratuitamente, por supuesto, presionando en el link que se encuentra debajo en la caja de comentarios o en el primer comentario opinado. Avancemos porque ya estamos cerca del final de esta presentación de Golden de las Hunter X o Huntrix, ¿cómo se dice? Porque yo veo que por un lado ponen Hunter/X y en otros les dicen directamente Huntrix. No lo sé, pero bueno, muy buena canción. Además es una canción que da muchísimo hype. Me hace acordar a la reversión que hizo Rosalía de su propia canción Berghain en la presentación en vivo, que hemos hecho ese análisis por acá arriba o debajo en la descripción, donde al final hace prácticamente una rave, una fiesta electrónica salvaje. Esto es un poco más moderado, más mesurado, pero va en ese mismo sentido. Fíjate que la percusión está firme todo el tiempo sin detenerse y las voces de las cantantes pueden lucirse por encima de la música sin ningún tipo de inconvenientes. Y además es una canción que se caracteriza por los coros. Los coros están muy bien hechos. Y ten en cuenta que para que un coro suene tan grande y épico como lo estamos escuchando, no basta con poner dos notas que estén a distancia de octava o a una distancia de quinta, que eso ya le da mucha epicidad, sino que tienen que abrir el acorde muchas veces. Ahí estaría mucho mejor para que suene justamente más grande, porque de lo que se trata en un coro es de armonizar, de superponer notas distintas para que se vayan formando los acordes.
Maravilloso. Y la progresión súper épica. Esta canción finaliza de la siguiente manera. Y el downer final, ¡pum! Para darle un final tremendamente épico. ¿Qué opinas? ¿Merecía ganar esta canción? ¿Hay alguna otra que haya quedado nominada que te haya gustado más que Golden? Te leo debajo en los comentarios. Y si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.